Mary Catherine Edwards. Mary Catherine Edwards, de 31 años, vivió en Beaumont, Texas, en 1995. Fue una profesora respetada con un gran círculo de amigos y una relación muy cercana a su familia. Mary fue vista por última vez el viernes 13 de enero de 1995 en una casa en el pueblo a la cual se había mudado. La preocupación de sus padres creció cuando al día siguiente ella no respondió las llamadas. Ellos fueron a su casa a cerciorarse de que se hallaba bien, encontrando en cambio una escena terrorífica. Mary yacía ahogada en su propia bañera y tenía sus manos esposadas detrás en su espalda. Una autopsia reveló que había sido agredida. Los investigadores recolectaron ADN masculino de su cuerpo y fue archivado para su uso en el futuro. Por más de 25 años, el caso estuvo sin resolver. En abril del 2022, investigadores comenzaron a usar genealogía genética para dar con un sospechoso o sospechosa. Primero, dieron con primos lejanos que los acercaban más a una detención. De este modo, el ADN los llevó a Clayton Bernard Foreman. Foreman y Mary asistieron a la misma escuela secundaria. También fueron amigos. Mary fue incluso dama de honor en la boda de Foreman y su primera esposa. Los investigadores también encontraron similitud en el crimen de Mary, con un asalto ocurrido en 1981 a un compañero de clases de Foreman. Foreman se declaró culpable de ese crimen y obtuvo 3 años de libertad condicional. El miserable fue arrestado en mayo del 2001 en el condado de Franklin, Ohio, donde vivió y fue condenado el 22 de septiembre del año 2021 por arrebatarle la vida a Mary Catherine Edwards. La fecha de su juicio aún no ha sido anunciada. Firozeh Deghanpur. Firozeh Deghanpur, de 24 años, era estudiante en la Universidad de Nebraska en Omaha en 1983. Desapareció del campus universitario el 13 de agosto de 1983, después de asistir a sus clases nocturnas, y un día después, el 14 de agosto, unos pescadores descubrieron su cuerpo debajo de un puente en Pigeon Creek, en el cercano Council Bluffs, Iowa. Una autopsia determinó que Firozeh había sido golpeada, apuñalada en el abdomen y cortada en la garganta. Durante los siguientes meses, varias agencias trabajaron juntas para tratar de encontrar al culpable. Desafortunadamente, no pudieron y el caso quedó congelado en 2020. Uno de los amigos de Firozeh se acercó a los investigadores con el nombre de un posible sospechoso del caso. Los investigadores rápidamente pudieron descartar a esa persona porque tenía una coartada sólida. Cuando echaron un nuevo vistazo al caso, vieron que los detectives que trabajaron en la investigación inicial recopilaron varias pruebas de la escena del crimen que podrían ser útiles. Ahora, con los avances en la tecnología del ADN, la evidencia incluía una blusa, ropa interior, cuadernos, impresiones de computadora, guantes, gafas graduadas, una lata de cerveza y 2 bolígrafos. Todos estos artículos habían estado almacenados en la oficina del sheriff durante casi 4 décadas. Los investigadores enviaron los artículos al Laboratorio de Investigación Criminal de la División de Iowa para realizar pruebas de ADN. En marzo de 2021, un guante manchado de sangre encontrado en el lugar contenía ADN de un hombre. Pudieron hacer coincidir el ADN no identificado con Bud Leroy Christensen a través del Sistema Nacional de Índice Combinado de ADN o CODIS. Los investigadores de la base de datos también encontraron las huellas dactilares de Christensen en papeles que se habían encontrado cerca del cuerpo. Christensen tiene un largo historial criminal con muchos crímenes similares que había cometido a lo largo de los años. El 30 de abril del 2021, las autoridades anunciaron que el tipo había sido arrestado y acusado de quitarle la vida a Firozeh. El técnico de escena del crimen, Hadley Mikovic, dijo durante la conferencia de prensa que el arresto en el caso fue posible gracias a los importantes avances tecnológicos en el análisis de ADN en las últimas décadas. Me gustaría alentar a los familiares y amigos de las víctimas a que nunca pierdan la esperanza y continúen trabajando diligentemente con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en sus investigaciones, para que el caso de Firozeh sea un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para buscar respuestas, exclamó. El hermano y el padre de Firozeh, que viven en Londres e Irán respectivamente, fueron notificados de que se había realizado el arresto. Sonia Charles y bebé Jane Doe. A finales de enero de 1994,
el propietario de Bob's Car Wash en Jenneret, Luisiana, hizo un descubrimiento espantoso. Estaba sacando la basura cuando encontró una bebé fallecida dentro de un bote de basura de 55 galones detrás de su negocio. El forense local, el Dr. James Falterman, hizo la autopsia y también pronunció el panegírico en el funeral de la niña anónima, dirigiéndose a los más de 200 dolientes. Dijo que al ver al infante con el pulgar en la boca comenzó a tener pensamientos fríos de ira, depresión y tristeza. El Dr. Falterman también señaló que la niña estaba viva cuando la arrojaron a la basura y que probablemente vivió solo unas horas antes de sucumbir al frío. No pudo encontrar un boceto del bebé, pero la describieron como de sexo femenino, de tez oscura, y la llamaron Baby Jane Doe. La jefa de policía interina en ese momento, Carrie Davis, prometió encontrar a la madre del niño. Puede que no haya sucedido bajo su mando y que hayan pasado 25 años, pero las autoridades dicen que afortunadamente sucedió. La madre de la niña, Sonia Charles, de 50 años, de New Iberia, fue arrestada en septiembre del 2019. La unidad de casos sin resolver de la oficina del sheriff de Iberia Parish reabrió recientemente el caso después de que se desarrollaran nuevas pistas. El portavoz del departamento, el mayor Wendell Rayburn, explicó que un grupo local de casos sin resolver ayudó a atraer una atención renovada al caso y que se trajeron nuevas pistas a la atención de los investigadores. Las pruebas de ADN recopiladas tanto de Baby Jane Doe como de la escena del crimen fueron reexaminadas recientemente por un laboratorio local que a su vez desarrolló un perfil de ADN. Ese perfil de ADN, según el departamento del sheriff, coincidía con una muestra obtenida de Sonia Charles. El investigador privado Stephen Maynard fundó el grupo de defensa de casos sin resolver, que mostró un nuevo foco sobre este incidente. Va a tomar mucho tiempo para que los familiares sepan quién es ella ahora, dijo. Tal vez el bebé finalmente pueda tener un nombre. En mayo de 2021, un gran jurado parroquial acusó formalmente a Sonia Charles, de 52 años, de quitarle la vida a su hija recién nacida. Tras la acusación, fue ingresada a la cárcel de Iberia París con una fianza de $250,000. Charles enfrenta cadena perpetua sin libertad condicional si es declarada culpable. Susan Tice y Erin Gilmore. Susan Tice, de 45 años, vivía en Toronto, Canadá, en 1983. Era madre de 4 hijos y operaba como trabajadora social. Su cuerpo fue encontrado en el dormitorio de arriba de su casa recientemente comprada en Grace Street. El 17 de agosto de 1983, se mudó a Toronto desde Calgary en julio y se separó de su esposo, que vivía en una casa en el centro. Cuando un familiar encontró su cuerpo, los hombres se habían amontonado fuera de su casa. Había sufrido múltiples puñaladas en el pecho y la autopsia no pudo determinar cuándo terminó exactamente su vida. La policía admitió que tenía pocas pistas sobre el caso. Un detective dijo: "En este momento, no tenemos ningún sospechoso". 4 meses después, el 20 de diciembre de 1983, el cuerpo de Erin Gilmore, de 22 años, fue encontrado en su apartamento de Toronto. Una amiga que fue a buscarla para un cóctel encontró el cuerpo de Erin como el de Susan Tice. Erin había sido apuñalada, agredida y encontrada en su dormitorio. La policía registró puerta por puerta sin éxito. Erin era una aspirante a diseñadora de ropa de una familia adinerada. Su padre, David Gilmore, había sido socio comercial del magnate Peter Monk, cofundador de la empresa minera Barrick Gold. Fue el hijo de Monk quien encontró el cuerpo de Erin. Durante años y décadas, los investigadores supieron poco sobre lo que les sucedió a Susan y Erin, excepto que sufrieron un destino similar. En 2008, los avances en la tecnología del ADN trajeron una ruptura al confirmar a través de evidencia en el lugar de los hechos que un hombre era responsable de lo que les sucedió tanto a Susan como a Erin, pero se necesitarían casi 15 años más y avances científicos aún mayores para identificar quién era. Recientemente, mediante una combinación de genealogía forense de secuenciación genética avanzada y trabajo policial tradicional, que ahora abre regularmente casos de décadas de antigüedad, los investigadores arrestaron a Joseph George Sutherland, de 60 años y de Mussini, Ontario, Canadá, en relación con los casos de Susan y Erin. Mussini es una comunidad remota muy alejada de los asesinatos que, según la policía, se cometieron hace casi 40 años.
El sargento detective Stephen Smith, investigador principal de la policía de Toronto, especuló que Sutherland había estado esperando que llamaran a su puerta. Smith dijo a los periodistas: "Ahora debe comenzar una segunda fase de la investigación, una revisión minuciosa del paradero de Sutherland en los 39 años transcurridos. Obviamente vamos a examinar todas las conexiones posibles con cualquier caso viable en todo Ontario, para asegurarnos de que no sea responsable de ningún otro delito". Smith dijo que los casos demuestran los últimos avances a través de la genealogía genética, un proceso de vanguardia que ha dado nueva vida a casos antiguos casi declarados irresolubles. El detective Smith añadió: "Los avances científicos eran la única forma de resolver los casos. Joseph Sutherland tenía 22 años cuando quitó la vida a Susan y Erin. Nunca fue sospechoso en el caso ni tampoco había sido entrevistado. En ese momento vivía en Toronto, pero luego se mudó a Mussini. Para entonces, un perfil de Facebook de Sutherland revelaba a una persona que llevaba una vida aparentemente normal, disfrutaba del aire libre y solicitaba recomendaciones de servicios como un electricista mientras se quejaba de los problemas cotidianos". El detective retirado de Toronto, Mark Mendelson, declaró: "Los investigadores también pueden recurrir a técnicas clásicas para identificar otros delitos. Entonces, creían que Sutherland podía ser el responsable. Por incluir alineaciones fotográficas de casos anteriores y testigos presenciales, así como análisis de huellas dactilares, ahora que las huellas dactilares de Sutherland estarán en un sistema centralizado conocido como AFIS. También es muy posible que Sutherland nunca cometiera otros actos violentos, pero dijo que no hay suficientes datos estadísticos sobre criminales en serie para tenerlos". En una discusión informada al respecto, el ex policía agregó: "Una cosa es segura, es un claro ejemplo de lo maravillosa que es la ciencia. Estaba previsto que Sutherland compareciera pronto ante el tribunal en 2023. Uno de los hermanos de Erin Gilmore, Sean McCowan, dijo lo siguiente sobre el arresto: "La mejor llamada que he recibido. Es un día que hemos estado esperando casi toda nuestra vida. Durante casi 4 décadas, el culpable había sido un fantasma", expresó McCowan, y agregó que su madre, que falleció hace 2 años, nunca se recuperó de la pérdida de su única hija. Se habría sentido tan aliviada de que hubiera habido un arresto y tan feliz de que alguien se enfrentara a la justicia después de permanecer en el anonimato durante 39 años, sentenció McCowan. Kim McVeigh. El 23 de mayo de 1992, el cuerpo de una mujer fue encontrado tirado detrás de un cobertizo en construcción en North Memorial Drive, en las afueras de Tulsa, Oklahoma. Rápidamente, fue identificada como Kim Marlene McVeigh, de 31 años. A Kim le habían disparado en la cabeza, no había testigos conocidos del crimen, ni evidencia de ADN. Nadie presentó información útil y el caso se congeló, pero recientemente los testigos se presentaron y le dijeron a la policía que un hombre llamado Tommy Edward Harris confesó que le quitó la vida a Kim. Kim, Harris y algunas otras personas no identificadas se alojaban en la misma casa. La casa fue descrita como una conocida casa de drogas. El 16 de mayo de 1992, 7 días antes de que se encontrara su cuerpo, un hombre entró a la casa para cerrar un trato que había salido mal. Este individuo quería recuperar su dinero. Luego tuvo lugar un tiroteo. Este hombre tomó a Kim con una llave de cabeza y la arrastró afuera. Luego el hombre le hizo demandas. Tommy Harris disparó un arma y alcanzó a Kim en la sien izquierda. Seguidamente, Harris arrastró su cuerpo a la casa para después esconder sus restos detrás del cobertizo en la parte trasera. Tommy Harris fue arrestado el 14 de mayo del 2020. El sheriff del condado de Tulsa, Vic Regalado, dijo: "Este es un momento agridulce y amargo por el hecho de que Kim McVeigh todavía tiene familiares. Les han notificado, pero están fuera del estado y no pudieron estar aquí hoy. Nuestros corazones ciertamente están con ellos tan dulcemente por el hecho de que ahora hemos podido brindarle un cierre a su familia. Fueron años de preparación, pero nuevamente al final del día, la justicia a veces avanza lentamente, pero aún sucede. El hombre que entró a la casa que buscaba dinero ya falleció". La familia de Kim, que no asistió a la sesión informativa policial, tampoco ha hecho ninguna declaración tras enterarse del arresto. Raquel Johnson. Raquel Johnson era una madre soltera que vivía en Akron, Ohio, en 1991.
En marzo del mismo año, estaba en el vehículo de un amigo cuando se pinchó una llanta y se detuvieron en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en la esquina de Dan Street y Glenwood Avenue. Un pequeño vehículo gris descolorido se detuvo en el estacionamiento detrás de ellos. Raquel se subió a ese vehículo y se fue con el hombre. Se cree que el tipo se ofreció a llevarla a casa. Sin embargo, más tarde ese mismo día, su cuerpo fue descubierto en Weller Avenue. Fue agredida, apuñalada varias veces e incluso quemada después de ser arrojada a la calle. Los investigadores recolectaron evidencia de ADN del cuerpo de Raquel y la ingresaron en bases de datos, pero no encontraron una coincidencia. Solo en el 2019, cuando el Departamento de Policía de Akron se asoció con Advanced DNA, se pudo hacer una coincidencia. Advanced DNA es una empresa de pruebas genéticas en Texas que ha ayudado a disipar muchos casos sin resolver. Recientemente, en marzo de 2020, Daniel Lee Reese, de 57 años, fue arrestado en relación con el caso. Su ADN coincidía con el ADN del sospechoso que se encontró en la escena del crimen en 1991. Reese, que tenía 28 años en el momento del crimen, fue ingresado en la cárcel del condado de Summit y aparentemente la familia de Raquel lo conoce. Reese había sido visto en la misma zona en la que fue vista con vida por última vez, pero nunca fue investigado durante la averiguación inicial. Reese también vivía justo enfrente de Raquel. Después de que él le quitara la vida, a menudo pasaba tiempo con su hija que se fue a vivir con la madre de Raquel. La hija nunca esperó que este hombre que conoció desde la infancia fuera el hombre que le quitó la vida a su madre. El detective James Pashalich dijo: "El ADN fue la clave para resolver este caso", y también dijo: "Fue como tratar de encontrar una aguja en un pajar, y en este caso, lo hemos conseguido". Julie Ann González. Julie Ann González, de 21 años, vivía en Dripping Springs, Texas, en 2010. Estaba casada con George de la Cruz, pero estaban separados y no vivían juntos. Los dos estaban a punto de divorciarse. Julie y George tenían juntos una hija pequeña llamada Leila, que tenía unos 2 años en ese momento. Julie siempre estaba ocupada con su trabajo como técnica de farmacia, yendo a la escuela y pasando tiempo con su hija. Fue descrita como una persona trabajadora y de buen corazón. Un ser querido de Julie declaró cómo ella había aceptado sus deberes maternales y estaba criando a su hija de forma independiente. El 26 de marzo del 2010, George vio a Julie por última vez y dijo que ésta había venido a dejar a su hija porque compartían la custodia de ella. La tía de Julie, Dora Soto, esperaba que Julie la contactara ese día, pero no lo hizo. Dora intentó comunicarse con ella, pero no lo logró. Cuando no respondió los mensajes de texto y las llamadas, su familia comenzó a preocuparse. La tía de Julie, su madre Sandra y su hermana Samantha hablaron con George. George afirmó que Julie le dijo que se iba de viaje por unos días. Todos dijeron que Julie no habría dejado atrás a su hija, o al menos le habría dicho a un miembro de la familia que se iba. La familia de Julie decía que su hija era su mundo y que nunca la dejaría atrás. Julie también era muy honesta y estaba en contacto constante con su familia. A las 11 de la noche, la tía y la mamá de Julie denunciaron su desaparición a la policía de Austin, Texas. La policía no tenía ninguna evidencia de que Julie no se hubiera ido por su cuenta, pero dijeron que era adulta y que se le permitía irse. La mamá y la tía de Julie mencionaron que su auto nuevo también había desaparecido. Al día siguiente, el 27 de marzo de 2010, la familia de Julie y su nuevo novio Aaron recibieron mensajes de texto de ella. La hermana de Julie creía que era ella, porque se refería a ella por su apodo. La tía, la madre y el novio de Julie no estaban tan seguros. Aaron acababa de recibir un mensaje de Julie informando que iba a romper con él, y su madre se sorprendió porque Julie estaba perdidamente enamorada de él. Julie o alguien que usó su teléfono también publicó un mensaje en Facebook diciendo que estaba deprimida y publicó algunos mensajes en su página de MySpace. Julie escribió que había conocido a un hombre llamado James, en Colorado, y estaba ansiosa por comenzar su vida allí. La tía y la mamá de Julie sabían que estos mensajes no eran de ella. Julie no habría dejado a su hija y no era así como ella escribiría. Aaron le pidió a Julie que le dijera cuál era su segundo nombre. La persona al otro lado de la línea dijo que no tiene tiempo para juegos y nunca envió ningún otro mensaje a los familiares de Julie. Los investigadores aún no estaban seguros de si ella se fue sola o si hubo juego sucio, pero hablaron con George,
ya que él fue la última persona que vio a Julie con vida. George solo les dijo que Julie dejó a su hija y luego se fue abruptamente. La familia de Julie comenzó su propia investigación. Su tía condujo por el sur de Austin y vio el auto nuevo de Julie en el estacionamiento de un Walgreens. Su tía entró corriendo y buscó a Julie por toda la tienda, pero no la encontraba por ningún lado. Preocupada por lo que podía encontrar, la tía de Julie se puso en contacto con la madre de la chica y juntas revisaron el baúl de Julie, pero no la encontraron. Vieron una bolsa de papel en el asiento trasero que contenía medicamentos para el asma de la hija de Julie. No era como si Julie no le hubiera dado a George un medicamento tan importante para su propia hija. Entonces, la familia de Julie le preguntó a uno de los empleados dentro de Walgreens si ella había estado allí. Le mostraron una foto y él dijo que les resultaba familiar. También le preguntaron si sabía algo sobre el auto de afuera. Dijo que una niña había entrado a la tienda y que ella exclamó: «Estoy teniendo problemas con el auto». La policía obtuvo las imágenes de vigilancia de Walgreens. Había varias mujeres que coincidían con la descripción de Julie, pero la propia Julie no había entrado a la tienda. Luego, la familia cubrió la ciudad con carteles publicitarios y repartió camisetas con la foto de Julie. La policía examinó los registros telefónicos y las cuentas de redes sociales de Julie. Su teléfono y sus redes sociales se habían silenciado y no se habían utilizado desde el 27 de marzo del 2010, el día después de que la vieron por última vez. La madre de George, Victoria de la Cruz, hizo una llamada telefónica frenética a la policía y les pidió que fueran a su casa. Victoria los llamó porque había encontrado un gran agujero en el cobertizo de almacenamiento de la casa que compartía con su hijo. Victoria les dijo que empezó a cavar, pero luego se asustó y decidió que lo mejor era llamar a la policía. Cuando llegaron los detectives, Victoria estaba cubierta de tierra y claramente conmocionada. El agujero por el que les había contactado parecía inquietantemente una tumba. George le dijo a la policía que el agujero era una zanja eléctrica. Los investigadores decidieron cavar de todos modos, pero no encontraron señales de Julie en el agujero. La policía obtuvo los registros bancarios de Julie. Descubrieron que el día que Julie fue vista por última vez, George había usado su tarjeta en Walmart y Best Buy. George había comprado una tarjeta de puntos Xbox en Best Buy porque estaba obsesionado con los videojuegos. Su obsesión fue una de las razones por las que él y Julie se divorciaron. George hubiera preferido quedarse en casa todo el día jugando videojuegos que trabajar y ganar dinero. Victoria le dio permiso a la policía para registrar la casa. Dentro encontraron las compras de ambas tiendas y un recibo de Best Buy. La policía obtuvo las imágenes de vigilancia de ambas tiendas y vieron a George con su hija en ambas tiendas. Jim Cook, un experto en tecnología inalámbrica, examinó el teléfono de George para trazar sus movimientos el 26 de marzo del 2010. También los comparó con el teléfono de Julie. Los teléfonos de Julie y George se movieron juntos, lo que demostró que George tenía posesión de su teléfono. George también había accedido a su página de MySpace y a la página de Julie desde la misma dirección IP. La policía también examinó la actividad de George en Xbox. Se sabía que el tipo jugaba videojuegos entre 12 y 15 horas al día. El 26 de marzo llevaba unas 20 horas sin jugar. La policía creía que George le había hecho algo a Julie, pero no tenían mucha evidencia para siquiera demostrar que ella ya no estaba viva. Desafortunadamente, el caso se enfrió durante algún tiempo. Durante 3 años, la familia de Julie esperó respuestas y tuvo que compartir la custodia con George. La mamá de Julie le preguntaba a George constantemente si Julie iba a regresar. George siempre le decía que lo haría algún día. El 13 de septiembre de 2013, George de la Cruz fue arrestado y acusado de quitarle la vida a Julie Ann González. La fiscalía le ofreció a George una sentencia reducida de 50 años si cooperaba y les decía dónde estaba el cuerpo de ella. George siempre negó estar involucrado. Rechazó la oferta y decidió declararse inocente. El juicio de este comenzó en abril del 2015. George nunca mostró remordimiento, pero parecía nervioso. La fiscalía no tenía un cuerpo, pero necesitaba convencer al jurado de que Julie nunca regresaría. Dijeron que también se encontraron un cuchillo, municiones y algo de ropa que parecía haber sido quemada en el patio trasero de los de la Cruz y en el cobertizo. El abogado defensor, Robert McCabe y Keith Lauerman, sostuvieron que los fiscales habían dejado demasiados cabos sueltos y demasiadas preguntas sin respuesta. Atacaron el análisis de los expertos estatales,
plantearon dudas sobre sus testigos y dijeron que el cronograma que habían ofrecido los fiscales era imposible. George de la Cruz, quien fue descrito como un inmaduro e irresponsable jugador de videojuegos, no habría tenido el tiempo ni los medios para limpiar su casa, deshacerse de los restos de su ex esposa y cavar un hoyo en su patio trasero para enterrarla toda antes de ser capturado en imágenes de cámaras de seguridad comprando con su hija. McCabe dijo: "Las condenas tienen que ver con el conocimiento". El abogado argumentó: "Uno condena por hechos, no por fantasía, y cuando no lo hace, condena por lógica, no por emociones". Dijo a los jurados que las personas inocentes terminan en prisión. El 22 de abril del 2015, George de la Cruz fue declarado culpable y bajó su cabeza. Mientras que la familia de Julie celebró en octubre de 2016, George, de 27 años, fue sentenciado a cadena perpetua. Actualmente permanece encarcelado en la unidad Jim Ferguson, una zona no incorporada del condado de Madison, Texas, y será elegible para la libertad condicional en el año 2043. La familia de Julie dijo que están rezando para que George algún día les diga dónde está Julie. De hecho, esperan que le cuente a su hija lo que realmente le pasó a su madre. En febrero del 2023 se incendió la casa de la madre de Julie, Sandra Soto. Ella y su familia pudieron salir sanos y salvos después de que su perro los despertara. Sin embargo, la casa quedó destruida y lo perdieron todo. Se llevó a cabo un evento benéfico en Jack's Roadhouse en San Marcos para ayudar a la familia. El beneficio incluyó barbacoa casera y música en vivo, donde la familia se sintió alentada por el apoyo que han recibido de desconocidos mientras enfrentan este último revés. La hermana de Julie, Samantha Petri, dijo: "Hemos pasado por muchas cosas y al principio, cuando recibí la noticia, pensé que esto era solo una cosa más que nos arrojaron hoy. Realmente, muestra no solo el amor y el apoyo de nuestra familia y nuestros amigos, sino también de la gente. Que conozcan la historia de mi hermana Julie Ann González y que no se olviden de nuestra familia y no se olviden de su historia". Andrea Bowman. Denise y Brenda Bowman eran una pareja casada con 2 hijos de Holland, Michigan, en 1989. Vivieron en la esquina de Lincoln Road y la calle 52. Denise trabajó como maquinista de madera y Brenda solía trabajar en el mostrador de joyería en el centro comercial Mayfair. Sus 2 hijos fueron Andrea y Vanessa Bowman. Andrea nació el 23 de junio de 1974 como Alexis Badger. Sus padres biológicos son Kathy Turkanian y Randy Badger, y antes de su primer cumpleaños, ella fue adoptada por Denise y Brenda Bowman y renombrada. Vanessa nació en enero de 1988. Andrea pasó de ser hija única a ser más que una hermana mayor. Fue una tercera madre de la gordita pelirroja. Andrea se quedó en casa cambiando pañales y limpiando biberones. El 11 de marzo de 1989, Denise Bowman contactó a la policía y les dijo que había llegado a casa de su trabajo para encontrar a Andrea de 14 años desaparecida. Denise dijo que algunas de las pertenencias de Andrea, junto con un centenar de dólares de su tocador, también habían desaparecido. Le dijo a la policía que Andrea era una adolescente con problemas que con frecuencia luchaba con su madre y había huido a la casa de un amigo una vez antes sin rodeos. La policía etiquetó a Andrea como una fugitiva y pasó su caso a la Oficina de Servicios para la Juventud. Pocas personas que conocían a los Bowman cuestionaron la narrativa oficial. A lo largo de los años había habido rumores sobre la familia, como cuando una vez Andrea estaba en la escuela secundaria, ella abordó el autobús escolar sangrando de su muñeca. Algunos niños chismorreaban que ella intentó quitarse la vida, pero otros dijeron que Andrea se había cortado tratando de volver a su casa después de que sus padres la confinaran afuera. Hubo rumores de que Denise, un ex reservista de la Marina con pelo castaño rojizo, una perilla de alambre bordeado y gafas, y Brenda, una mujer corpulenta con flequillo rizado, abusaron de Andrea, pero en ese entonces lo que sucedió a puerta cerrada se consideraba un asunto familiar. Muchas personas en Holland asumieron que Andrea se había hartado tanto de su casa que finalmente se alejó, tal vez se había ido a buscar a su madre biológica. La gente escuchó que había conseguido llegar con un aventón a una parada de camiones local y había dejado la ciudad con un niño mayor o estaba embarazada. Brenda reportó pistas en las semanas y meses siguientes a la desaparición de su hija, todo lo cual parecía confirmar que Andrea había huido.
Una sola fotografía quedó como recuerdo de ella en la mayoría de las personas y se le entregó a la policía cuando ella desapareció por primera vez. En ella, Andrea está sentada contra un fondo de estudio azul y mirando fuera de cámara con sus ojos verdes hacia arriba. Fotos de niños desaparecidos a menudo se imprimían en los lados de los cartones de leche o en flyers pegados en la parte superior de las cajas de entrega de pizza. En 1993, la banda Soul Asylum estrenó un video musical para su canción Runaway Train, con las imágenes y los nombres de los niños desaparecidos en todo Estados Unidos. El video fue un gran éxito con varias versiones al aire en MTV y VH1, en el que se rodó en Michigan. La foto Andrea aparece justo después de los 2 minutos mostrado en el video. 20 años después de su lanzamiento, el director Tony K. afirmó que más de 2 docenas de niños desaparecidos fueron encontrados debido al video. Por desgracia, Andrea Bowman no era uno de ellos y su caso se congeló. La siguiente actualización importante en el caso de Andrea llegaría en 2010, cuando Carl Koppelman intervino. Carl se interesó en True Crime, que lo llevó a Web Sleuths, que es un foro donde los aficionados al crimen y los detectives de sillón se conectan y colaboran en casos sin resolver. Carl pasó incontables horas navegando por la base de datos nacional de personas desaparecidas y cuerpos no identificados conocidos como NAMUS. Hay una superposición entre las dos partes principales de la base de datos de los desaparecidos y el fallecido. Carl trató de coincidir con las características de las personas que habían desaparecido con los de restos no identificados encontrados. Cuando Carl se dio cuenta de que la edad y la condición de algunos de los cuerpos podrían hacer que sea difícil para los seres queridos reconocerlos, esto inició una idea que comenzó con la presentación En vida de desconocidos, basado en fotos tomadas post-mortem. Algunos de los casos resueltos que hemos cubierto en este canal antes han sido resueltos debido a estas representaciones. Una vez que terminó la representación, Carl nos la envió para nombrarnos y algunas veces publicarlos. También publicó su trabajo en la Web Sleuths para que otros detectives de sillón pudieran utilizarlo en sus esfuerzos de identificación. Eventualmente Carl comenzó a trabajar con los departamentos de policía y el proyecto de ADN que identifica los restos humanos a través de pruebas genéticas e investigación genealógica. Carl se interesó en el caso de la desconocida del condado de Racine, cuya aparición se dio cerca del borde de un maizal de Wisconsin en 1999. Ella no había estado viva durante unas 12 horas, pero la lluvia se llevó cualquier evidencia que pudiera haber sido útil para los investigadores. Parecía probable que la vida de la joven fuera arrebatada en otro lugar y arrojada allí. Una autopsia determinó que podría haber sufrido una discapacidad cognitiva y que había sufrido abuso y negligencia a largo plazo. Tenía huesos rotos y una oreja de coliflor y su cuerpo mostraba signos de que fue asaltada. Más de 50 personas de la comunidad agrícola donde fue encontrada asistieron a su funeral. Fue encontrada usando una camisa de estilo occidental gris y plateado bordado con flores rojas. Carl conectó algunos criterios generales de búsqueda de sexo, ubicación y edad e hizo clic en los resultados de las personas desaparecidas. En la mayoría de los casos, la respuesta fue un claro no. La edad no coincidía o la ubicación no tenía sentido. Pero una entrada le dio esperanza a Carl. Andrea Bowman. Andrea y Jane Doe, del condado de Racine, compartieron características físicas y sus edades coincidían. Andrea habría tenido 25 en 1999, cuando la vida de la desconocida fue arrebatada. Holland, donde Andrea desapareció, se encuentra justo al otro lado del lago Michigan, desde donde se encontró el cuerpo de la desconocida. Son solo 4 horas en coche de un lugar a otro. Carl llevó su teoría a las fuerzas de la ley que la encontraron lo suficientemente convincente para investigar realmente para determinar si la desconocida y Andrea coincidían. La policía tendría que comparar el ADN del cuerpo de alguien de la familia de Andrea, ya que Andrea fue adoptada. Las autoridades tuvieron que localizar a su madre biológica, lo que tardó un tiempo. La madre biológica de Andrea es Kathy Turkanian. En 1972, a la edad de 14 años, huyó de su familia. Kathy se fue de Virginia, donde vivían e hicieron autostop en Memphis, Tennessee, y no tenía dinero. Kathy conoció a Randy Badger de 19 años en diciembre de 1972. Kathy y Randy viajaron a Carolina del Sur, donde era legal que un menor se casara si tenía permiso paterno. Los padres de Kathy lo dieron con mucho gusto, porque no querían ser responsables de ella en absoluto.
La pareja estaba casada menos de un año cuando Kathy se enteró de que estaba embarazada. El 23 de junio de 1974, Kathy dio a luz a una hija sana. La llamó Alexis. Cuando Alexis tenía 5 meses, Kathy y Randy se separaron y volvió a vivir con sus padres en Virginia. Kathy se dio cuenta de que no iba a recibir ayuda de su familia y no podía darle a Alexis la vida que quería. Alexis fue puesta en adopción y pronto fue adoptada por Denise y Brenda Bowman. En abril del 2010, la policía que trabajaba en el caso de Andrea envió una carta a la casa de Kathy Turkanian. La carta explicaba que Andrea desapareció de su hogar adoptivo y que podría ser la desconocida encontrada en Wisconsin. La policía necesitaba una muestra del ADN de Kathy para saberlo. Kathy estaba dispuesta a compartir su ADN, pero quería saber más sobre lo que le había pasado a su hija. En la carta no daba detalles, y Kathy ni siquiera sabía que su nombre había sido cambiado a Andrea Bowman. Buscó en internet información sobre chicas desaparecidas en Michigan. No tardó mucho en encontrar una de la ciudad de Holland cuyo cumpleaños y descripción física coincidían con Alexis. Cuando vio la foto de la escuela de niñas, Kathy pensó que Andrea Bowman podría ser su hija. En su búsqueda para saber más sobre Andrea se contactó con Carl Koppelman. Mientras esperaba los resultados de la prueba de ADN, Kathy también se puso en contacto con un detective retirado de Michigan llamado Pat O'Reilly. Pat le dijo a Kathy que el padre adoptivo de Andrea, Dennis Bowman, fue el responsable de su desaparición. Echemos un vistazo más profundo a Dennis y otros crímenes que cometió en mayo de 1980. Una mujer de 19 años montaba su bicicleta al norte de Holland, Michigan, cuando un motociclista la forzó a salir de la carretera. El hombre le dijo que se bajara de su bicicleta y caminara hacia el bosque. La joven no se movió, y el hombre sacó un arma y disparó un tiro que pasó cerca de ella y repitió la orden. Aún así, ella no se movió, y el hombre disparó el arma de nuevo, esta vez en el suelo cerca de sus pies. Dijo que le dispararía a ella después. En ese momento un coche pasó, y el motociclista giró la cabeza hacia el ruido, y la joven aprovechó la oportunidad para pedalear lo más rápido que pudo. El hombre no disparó ni dio caza, y ella fue capaz de contactar a alguien en una camioneta que la llevó a casa. Sus padres llamaron a la policía, y la joven proporcionó una descripción del sospechoso, un hombre blanco con gafas tintadas y un casco azul. Su motocicleta, dijo que tenía un estuche negro montado en la parte posterior. Al final del día, la policía había detenido a un sospechoso. La joven le echó un vistazo y confirmó que él era el hombre que trató de atacarla. Era Dennis Bowman, que para entonces ya era marido y padre en el momento en que Andrea tenía casi 6 años. Dennis fue condenado por agresión con intención de cometer una conducta criminal y sentenciado a 5 a 10 años de prisión. Fue remitido para recibir asesoramiento psicológico, y un juez determinó que probablemente representaría un peligro para las mujeres si estaba libre. Dennis cumplió la sentencia mínima. Un día de 1998, un policía estatal en Dorr, Michigan, respondió a una alarma en la casa móvil de Vicky Vandenbrink, de 28 años de edad. Había informado de tantos allanamientos que el departamento del sheriff había instalado un sistema de seguridad. Cuando el soldado llegó a la escena, encontró a Dennis Bowman alejándose por la puerta trasera. Los Bowman se habían mudado a Hamilton, un pueblo ubicado en medio de Holland. En 1989, poco después de la desaparición de Andrea, Dennis le dijo al oficial que se estaba quedando temporalmente con Vicky Vandenbrink, que era una ex compañera de trabajo de él. Lo dejaron ir, pero cuando las autoridades se pusieron en contacto con Vicky, que no estaba en casa cuando sonó la alarma, dijo que Dennis estaba mintiendo. Dennis luego cambió su historia diciendo a las fuerzas de la ley que había entrado en el remolque para usar el baño. Había estado allí al menos una vez antes de lo que afirmó, cuando su hija Vanessa vendía galletas de chicas exploradoras a Vicky. Previniendo, la policía obtuvo el permiso de Dennis para registrar su propiedad en el desván de un edificio anexo. Encontraron una bolsa de lona negra que contenía lencería, que más tarde fue identificada como de Vicky Vandenbrink, así como una escopeta de cañón corto, una sudadera negra y una máscara. Kathy Turkanian se enteró de los detalles de los antecedentes penales de Dennis Bowman, después de presentar una solicitud de ley de libertad de información, basada en lo que el detective Pat O'Reilly le había dicho. Después de ver lo que le hizo a otras mujeres, Kathy se convenció de que Dennis Bowman le quitó la vida a Andrea. Si Kathy tenía razón, significaría que Jane Doe en el condado de Racine no era Andrea.
Esa teoría solo tenía sentido si Andrea seguía viva. 10 años después de su desaparición en el 2013, los tan esperados resultados de ADN confirmaron que Kathy no estaba relacionada con la desconocida. En septiembre de 2013, Kathy y Carl se conocieron en persona en la conferencia de desaparecidos en Michigan, organizada por la policía estatal. La conferencia fue diseñada para crear conciencia y, con suerte, generar pistas para casos sin resolver. Kathy y Carl aparecieron con camisas personalizadas donde se leía encontrar a Andrea Bowman. Carl hojeó la habitación y se sorprendió cuando sus ojos se posaron en caras familiares. Él le dio un codazo a Kathy y ella miró. «Ellas son Vanessa y Brenda», dijo. Brenda reconoció a Kathy porque vio que Kathy publicó en Facebook que cree que Dennis es responsable. Brenda parecía ansiosa por explicar su versión de la historia. Insistió en que ella y Denise habían cooperado plenamente con la policía después de la desaparición de Andrea. Ella presentó una carpeta llena de notas y volantes de personas desaparecidas como prueba. Contó los avistamientos de Andrea y estaba claro que todavía creía que el adolescente había huido. De acuerdo con Carl, cuando mencionó los antecedentes penales de Denise, Brenda respondió: «No he olvidado lo que hizo, pero lo perdono. Me tomo muy en serio mis votos matrimoniales». Después de la conferencia, Kathy contrató a un investigador privado llamado Jeffrey Flor, que se las arregló para conseguir el archivo policial de Andrea que Kathy y Carl nunca habían visto. Extrañamente, los primeros documentos en el archivo databan de marzo de 1989, cuando Andrea desapareció. Estaban fechados 4 meses antes, cuando la policía respondió a las denuncias de abuso en la residencia de los Bowman. El informe no entra en detalles sobre lo sucedido, señalando únicamente que las autoridades locales habían determinado que las acusaciones no eran ciertas. Carl y Kathy estaban seguros de que la policía se había perdido algo. En el 2017, Kathy y Carl se reunieron con Chris Haverdink, el detective que se había hecho cargo del caso de Andrea. Haverdink estuvo de acuerdo en que sospechaba de Bowman, pero eso no fue suficiente para arrestarlo. El 22 de noviembre del 2019, Dennis Bowman fue arrestado por la oficina del sheriff del condado de Allegan, pero no estaba relacionado con Andrea. Había sido arrestado en relación con un crimen cometido 9 años antes de que Andrea desapareciera a más de 800 millas de las costas del lago Michigan. Bowman fue arrestado porque aparentemente le quitó la vida a Kathleen Doyle en 1980. Kathleen, de 25 años, había sido desnudada, amordazada y estrangulada con un cable eléctrico y luego agredida y apuñalada. Los investigadores recogieron ADN masculino de su cuerpo, pero tenían pocas pistas hasta que Henry Lee Lucas fue arrestado en 1983. Lucas afirmó que él y un socio llamado Otis Toole eran responsables. Sus confesiones se revelaron más tarde como falsas y los cargos fueron retirados. Finalmente se logró con la ciencia con la genealogía genética del caso, que compara el ADN no identificado con un número enorme de muestras almacenadas en bases de datos. Se estaba convirtiendo en una manera muy popular de investigar estos casos fríos. Los investigadores de Norfolk se asociaron con Parabon Nanolabs, un líder en el campo para probar el ADN recogido en la escena del crimen de Kathleen. Pronto, basado en la investigación genealógica, tenían una lista de más de 30 sospechosos. En el 2019, después de más pruebas y trabajo policial, los investigadores dieron con Dennis Bowman. Bowman fue extraditado a Virginia para ser juzgado. Para entonces ya había confesado. Admitió entrar en la casa de Kathleen Doyle a través de una ventana trasera. Afirmó que estaba borracho y que era un intento de robo. Dijo que no esperaba encontrar a Kathleen en la casa y que no planeaba quitarle la vida, pero ella estaba en la casa y él la mató. En el momento en que Bowman era un Norfolk para su servicio anual de 2 semanas en la Reserva Naval, también estaba fuera de la cárcel bajo fianza. Estaba a la espera de juicio por el intento de asalto de la mujer Holland de 19 años, a la que disparó un arma antes de que escapara en su bicicleta. Kathy se enteró de que inadvertidamente había jugado un papel en la solución del caso de Kathleen Doyle. Jeffrey Flor, un detective privado, le dijo que en algún momento los Bowman habían visitado la oficina del sheriff del condado de Allegan para denunciar a Kathy por acoso. Afirmaron que estaba haciendo acusaciones difamatorias sobre Dennis en línea. Los investigadores le ofrecieron a Dennis una botella de agua y la guardaron cuando se fue. Según Flor, así fue como su ADN llegó a su posesión. En la primera semana de febrero del 2020, con una gruesa capa de nieve cubriendo el suelo, la policía regresó a la propiedad de Bowman.
había un equipo forense en el lugar, esta vez con una tienda de la escena del crimen y perros en el patio trasero. Los funcionarios parecían concentrarse en un área en particular y habían comenzado a cavar. Más tarde, ese mismo día, la policía dio una conferencia de prensa y anunció que se habían encontrado restos óseos humanos y que probablemente pertenecían a Andrea Bowman. La policía necesitaba confirmar que de hecho era Andrea. Katy proporcionó su ADN inmediatamente. En marzo del 2020, casi 31 años después de que Andrea desapareciera, los resultados volvieron. Hubo una coincidencia de ADN. Denise afirmó que lo que le pasó a Andrea fue un accidente. Dijo que estaban discutiendo y la abofeteó, haciéndola caer y rompiéndole el cuello. Denunció su desaparición para encubrirlo. Esa fue la historia que le contó a Brenda en la correspondencia desde la cárcel. En junio del 2020, Denise recibió 2 cadenas perpetuas, más 20 años por quitarle la vida a Kathleen Doyle. Se le ordenó legalmente cumplir su condena en Michigan, donde sería juzgado por lo que le hizo a Andrea. La primera audiencia se celebró en febrero del 2021. Brenda subió al estrado primero. Contó con lágrimas cómo había hecho carteles de personas desaparecidas porque realmente creía que Andrea había huido, y dijo que supo la verdad solo después de que Dennis fue arrestado en el caso de Kathleen Doyle. Cuando se le preguntó si Andrea había acusado alguna vez a Denise de abusar de ella, Brenda dijo que sí, pero que no creía que las acusaciones fueran verdaderas. «Eso es mentira», le dijo con respecto a Andrea, y lo sabes. Fue Brenda quien le dijo a la policía dónde encontrar los restos de Andrea en una llamada desde la cárcel. Denise había confesado haber enterrado a su hija en el patio trasero. Brenda dijo que no le creía al principio, ya que no habían vivido en su casa en Hamilton cuando la vida de Andrea fue tomada, así que ¿cómo podría haberla enterrado allí? Para horror de Brenda, Denise explicó que había trasladado el cuerpo de su hija a la nueva propiedad tan pronto como firmaron los papeles. La losa de cemento en el patio era la lápida de una tumba que Brenda ni siquiera sabía que estaba allí a la sombra de la casa que ella y Denise compartieron durante casi 30 años. No mintió esta vez. Brenda le dijo al detective que cuando encontraron los restos de Andrea no mintió. Cuando otros testigos subieron al estrado, Denise se sentó tranquilamente con una corbata de moño verde y una máscara facial. El 22 de diciembre del 2021, Bowman pidió no compadecer. Fue sentenciado de 35 a 50 años de prisión adicional por quitarle la vida a Andrea Bowman. Bowman confesó un asalto de 1979. El crimen apareció en la portada del Holland Sentinel publicado el 18 de octubre de 1979. El artículo detalla un ataque muy violento contra una mujer de 27 años que a primera hora de la mañana del domingo fue atada, amordazada y asaltada por un intruso en su casa. El perpetrador tomó dinero en efectivo antes de huir de la escena y fue descrito como un hombre blanco entre 25 y 30 años de edad, con cabello arenoso y gafas con aros de alambre. Se estimaba que medía 1,80 m, pesaba 150 libras y según la joven, el agresor llevaba una chaqueta de cuero y pantalones oscuros. El periódico publicó un boceto policial del sospechoso, sus pupilas deshechas de tinta mirando en blanco desde la portada. Según el detective principal en el caso, había habido un aumento reciente en los informes de merodeadores en el barrio donde había ocurrido el crimen. La policía sospechaba que el atacante podría haber cometido otros crímenes. Esto potencialmente significa que hay muchos más casos que podrían estar vinculados a Bowman para aquellos que se preguntan. La desconocida del condado de Racine fue identificada más tarde como Peggy Johnson. Peggy nunca fue reportada desaparecida. Fue vista por última vez en un baile de bienvenida en Harvard, Illinois, en 1994. La mayoría de las personas que la conocían asumieron que acababa de huir. Una tía se preocupó lo suficiente como para sacar un anuncio clasificado en el periódico, pero nadie parecía sospechar que algo terrible podría haberle pasado a la chica pelirroja. Peggy desapareció poco después de la muerte de su madre, su única pariente cercana, y en su familia de bajos ingresos. La joven de 19 años se encontró huérfana y sin hogar, con una discapacidad de desarrollo que le dificulta conseguir un trabajo. Por casualidad, conoció a una enfermera llamada Linda LaRoche, que le ofreció trabajo como ama de llaves y niñera de sus hijos. La adolescente aprovechó la oportunidad, pero en los próximos 5 años, LaRoche abusó de Peggy Johnson golpeándola, matándola de hambre y obligándola a vivir en un espacio confinado.
La violencia culminó en 1999, cuando LaRoche supuestamente terminó con la vida de Peggy de 23 años y arrojó su cuerpo en Raymond, Washington. Nadie pudo identificarla, por lo que se hizo conocida por el lugar donde fue encontrada, la desconocida del condado de Racine. 20 años después de la muerte de Peggy, la policía de Wisconsin recibió una pista de un ciudadano preocupado sobre una enfermera que confesó haber matado a alguien que trabajaba para ella a finales de los 90. A principios de noviembre del 2019, las autoridades del condado de Racine anunciaron la identidad de Peggy y el arresto de LaRoche. En mayo de 2022, un juez del condado de Racine sentenció a Linda LaRoche a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También se le dio una sentencia adicional de 5 años por ocultar el cuerpo de Peggy. Jenny Schroeder, tía de Peggy, tenía esto que decir a LaRoche: «Espero que tengas un tiempo miserable y lento, muy lento en tu jaula». Carla Walker. En 1974, Carla Walker era una joven de 17 años en Western Hills High School en Fort Worth, Texas. De solo 1,50 de altura, Carla tenía el pelo rubio miel que le caía por debajo de sus hombros. Ella estaba saliendo con Rodney McCoy, que fue descrito como un chico de buen carácter y fuerte, ya que era el mariscal de campo del equipo de fútbol. Rodney y Carla hablaron de inscribirse juntos en la Universidad Tecnológica de Texas. Les dijo a sus amigos más cercanos que no tenía ninguna duda de que ella y Rodney se casarían algún día y formarían una familia. La noche del 16 de febrero de 1974, Rodney llegó a la casa de los Walker en Benbrook en Far West Fort Worth para llevar a Carla al baile de San Valentín de la escuela. Cuando el evento terminó alrededor del 11:30, Rodney invitó a otra pareja a un viaje por Camp Bowie Boulevard y el Círculo de Comercio de Libros de Ben, con él y Carla. Se detuvieron en un par de sitios de adolescentes, hamburguesas de Mr. Quick y Taco Bell. Después de dejar a los otros, Rodney y Carla condujeron a una bolera cercana, Brunswick Ridgely Bowl, donde Carla usó el baño. No mucho después de que Carla subió al auto, la puerta del pasajero se abrió. Rodney vio a un hombre alto con pelo castaño corto. Comenzó a golpear a Rodney en la cabeza con la culata de una pistola. En algún momento el cargador de armas se desprendió y cayó al estacionamiento. El hombre agarró a Carla. Rodney, apenas consciente, lo oyó decir: «¿Te vienes conmigo, no, cariño?» «Rodney, busca a mi papá». Carla dijo: «Ve y busca a mi papá». Rodney se volvió a su asiento de conductor en algún momento alrededor de la 1 de la madrugada y aceleró a la casa Los Walker, que estaba a menos de 1 milla de distancia. Condujo sobre la acera hacia el césped delantero y frenó. Los padres de Carla, Leighton y Doris, todavía estaban despiertos jugando al dominó en el comedor con Jim, el hermano pequeño de Carla, que tenía 12 años, y su hermana mayor Cindy, que tenía 18 años. Estaban en la sala viendo la televisión cuando escucharon a alguien golpeando la puerta principal. Estaban asombrados al ver a Rodney con sangre goteando por su cara. Estaba frenético. «Señor Walker, la tienen», gritó. «La van a lastimar mucho». Leighton, un teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea, tomó su pistola y corrió a la bolera. Doris llamó al operador en el teléfono de la familia y pidió estar en contacto con la policía. Buscando en el estacionamiento, encontraron el bolso de Carla junto con el clip del cargador que había sido expulsado del arma del agresor. Otros policías condujeron las calles circundantes en coches patrulla buscando cualquier señal de Carla. Después de que saliera el sol, Moore se unió a la casa mirando a través de prismáticos, mientras unos cuantos rodearon la ciudad en helicópteros. Cuando las clases se reanudaron el lunes por la mañana, los detectives visitaron Western Hills High, estudiaron los contactos y las fotos tomadas en el baile en busca de cualquier persona que parecía fuera de lugar. Detuvieron a los niños en los pasillos preguntando si conocían a alguien que quisiera lastimar a Carla. El 20 de febrero de 1974, 4 días después de la desaparición de Carla, 2 de los oficiales asignados a buscarla estaban conduciendo a lo largo de una carretera remota de 2 carriles cerca de Benbrook Lake, a unas 5 millas al suroeste de la bolera. Vieron una alcantarilla y un túnel de hormigón construido para dejar que el agua fluya por debajo de la carretera, y se detuvieron en el muelle interior. Vieron a una joven acostada sobre su espalda. Su cara y cuello estaban cubiertos de rasguños y contusiones profundas. Era Carla. Parecía que la habían estrangulado porque no había marcas de ligadura alrededor de su cuello. Los investigadores creían que el culpable la había estrangulado usando sus manos. La noticia de lo que le sucedió a Carla cubrió casi toda la primera página del Telegrama de la Estrella.
Su funeral, que se celebró en la Iglesia de Cristo de Western Hills, fue atendido por más de 1,250 dolientes, mucho más de lo que el pequeño santuario podía albergar. Los oficiales de Fort Worth formaron un grupo de trabajo de detectives del Departamento de Policía de la zona. El grupo no tenía mucho que investigar, no se habían identificado huellas dactilares en el cuerpo o la ropa de Karla. La sangre en su vestido procedían de las heridas de la cabeza de Rodney, rastros de fluido corporal se habían encontrado, pero la tecnología aún no existía para identificar a una persona de su ADN, y en esa época no había cámaras de vigilancia en los estacionamientos y no hay lectores de matrículas en los lados de las autopistas. El grupo estableció una línea telefónica abierta las 24 horas en el centro de la jefatura de policía. Los oficiales se sentaron detrás de escritorios de metal bebiendo café tibio y escuchando a los ciudadanos pasar los nombres de los hombres que creían que eran responsables. Los detectives fueron informados por varias personas que llamaban que la vida de Karla fue tomada por un par de traficantes de marihuana, por un trabajador de carnaval en el Fort Worth Stock Show and Rodeo y por un joven callado que era prestamista en el callejón donde Karla había sido secuestrada. Escucharon historias sobre un chico que supuestamente se había metido en una discusión con Rodney en la hamburguesería de Mr. Quick la noche antes del baile. Los detectives también contrataron a un hipnotizador para tratar de dibujar más detalles de Rodney, que sufrió una lesión en la cabeza durante el incidente, pero el recuerdo más significativo que logró resonar fue que el secuestrador de Karla había estado usando un sombrero de vaquero marrón. Cuando el hipnotizador chasqueó los dedos y Rodney se despertó, se echó a llorar. Estaba destrozado por dentro, atormentado porque no podía salvar a su novia. Durante una reunión, los detectives del grupo de trabajo discutieron otro caso sin resolver que había tenido lugar el 7 de febrero de 1973, casi exactamente un año antes del de Karla. Esa noche una joven llamada Becky Martin no regresó a casa después de asistir a una clase nocturna en el campus sur de Tarrant County. Su cuerpo fue encontrado casi 7 semanas después. Estaba tan descompuesto que no había manera de determinar la causa. El forense dijo que Becky podría haber sido apuñalada o estrangulada, o incluso herida en el estómago. Lo que más intrigó a los detectives sobre el caso de Becky fue que su cuerpo había sido encontrado en una alcantarilla a las afueras de los límites de la ciudad. Las dos chicas, y 2 alcantarillas con un año de diferencia, parecía demasiada coincidencia para los investigadores, aunque no dijeron nada públicamente. Los investigadores comenzaron a buscar a un delincuente en serie. En marzo, un mes después de que la vida de Karla fue tomada, todo el grupo de trabajo tuvo que seguir adelante. Era una pequeña pista. Los detectives se enteraron de que el clip de carga encontrado en el estacionamiento de la bolera pertenecía a un nuevo modelo 22 de pistola marca Ruger. Pidieron a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego del gobierno federal que les proporcionara los nombres de cualquiera que viviera en Fort Worth que hubiera comprado ese modelo. La ATF llegó con una lista de un par de docenas de personas, y el grupo de trabajo se dispuso a entrevistar a cada uno de ellos. Un hombre en la lista era un camionero de 31 años llamado Glenn McCurley. McCurley fue criado en el oeste de Texas, el mayor de 3 niños. Cuando era un adolescente, sus padres lo enviaron al hogar de niños de Westview en el suroeste de Oklahoma, que es patrocinado por las Iglesias de Cristo. Se promueve como un lugar para aquellos que están privados debido a la enfermedad en su familia, los niños que experimentan problemas significativos en la vida con su familia, los niños que necesitan supervisión y los niños delincuentes, los que han violado la ley pero no necesitan tratamiento o detención, y así como niños maltratados o descuidados. No está claro por qué McCurley fue enviado al hogar de niños o precisamente cuánto tiempo estuvo allí, pero su estancia claramente no fue transformadora. En febrero de 1961, había dejado Westview y estaba en Abilene, Texas, donde robó un coche, luego abandonó ese coche y robó otro. La patrulla de carreteras del estado comenzó a perseguirlo y le disparó a uno de sus neumáticos. Condujo el vehículo hacia un terreno baldío e intentó escapar a pie, pero fue capturado rápidamente. En la corte, McCurley se declaró culpable y recibió una sentencia de 2 años. Fue liberado a principios de la primavera de 1962, cuando tenía 19 años. Finalmente se mudó a Midland, donde conoció a una estudiante rubia de secundaria, llamada Judy Watson. El 16 de febrero de 1963, McCurley se casó con Judy en una iglesia bautista. La joven pareja se mudó a una pequeña casa de alquiler.
McCurley finalmente consiguió un trabajo como camionero para el Servicio Postal de Estados Unidos con una ruta a Dallas-Fort Worth. Judy dio a luz a 2 hijos, Craig y Roddy. Luego, en 1972, McCurley trasladó a su joven familia a un barrio en West Fort Worth. McCurley y Judy matricularon a sus hijos en la escuela primaria pública y se unieron a la iglesia bautista de Ridgely West. McCurley consiguió otro trabajo de conducción de camiones acarreando losas prefabricadas de hormigón a obras de construcción. Judy trabajó en la guardería de la iglesia. Un hombre que conocía a McCurley no tenía el hábito desagradable de ver a una chica bonita y decir algo como, échale un vistazo a eso. A principios de marzo de 1974, 2 detectives llegaron a la casa de McCurley para entrevistarlo sobre su pistola Ruger 22. Cuando los oficiales le preguntaron sobre la pistola, McCurley dijo que había sido robada 6 semanas antes de su camioneta, mientras estaba pescando. Luego accedió a venir al centro y tomar una prueba de polígrafo que aprobó. El grupo de trabajo lo eliminó rápidamente como sospechoso potencial. A finales de la primavera de 1974, los investigadores todavía tenían poco que mostrar respecto al caso. El grupo de trabajo no se disolvió oficialmente, pero muchos de los detectives fueron ordenados por sus supervisores para volver a sus otros casos. Los extraños ocasionalmente llamaban a la casa de Walker, muchos de ellos anónimamente alegando que tenían información sobre quién terminó con la vida de Carla. Layton habló con todos ellos, tomó notas y las guardó en una caja de metal del tamaño de una caja de puros, anotó nombres y direcciones de posibles sospechosos y dibujó círculos en los mapas donde le habían dicho que el culpable vivía. No iba a descansar hasta saber que el responsable estaba tras las rejas. Cuando el hermano menor de Carla, Jim, cumplió 16 años y obtuvo su licencia de conducir, comenzó a pasar su tiempo libre ayudando a su padre a cazar al criminal. A veces en el aniversario merodeaba por el estacionamiento del Brunswick Ridgely Bowl, buscando a alguien sospechoso. Jim tomó clases de boxeo en el Panther Boys Club, se unió a los equipos de lucha libre y fútbol de la escuela secundaria, y corría por su vecindario. Quería estar listo en caso de que alguna vez me encontré con el culpable. Mi plan era dominarlo y llevarlo a algún lugar lejano, quizás en algún lugar en el oeste de Texas, donde nadie pueda oírlo gritar. El 19 de febrero de 1977, casi exactamente 3 años después de que el cuerpo de Carla fuera encontrado, alguien se encontró con el cuerpo de June Ward, de 25 años, una enfermera vocacional, tendida al lado de una acera en South Fort Worth. June estaba desnuda excepto por una correa de sostén alrededor de su cuello. Había sido estrangulada y golpeada en la cabeza con lo que el reportero describió como un objeto pesado afilado, y los detectives que habían trabajado en el grupo de caso de Carla Walker no pudieron evitar notar las similitudes entre los 2 crímenes. Luego, el 9 de julio de 1980, el cuerpo de una mujer de 19 años llamada Denise Hogg, descrito en el periódico como una merodeadora desempleada, fue encontrado a pocos metros de un puente en Creek en el sur de Fort Worth. Ella también había sido estrangulada. 2 años y medio después, en febrero de 1983, el cuerpo de Christy Tower, una camarera en el club nocturno de la familia Billy Bob en Texas en Stockyards, fue descubierto en un campo al norte de la ciudad. Sus manos estaban atadas con alambre eléctrico y otro cable estaba retorcido alrededor de su cuello como los otros crímenes. El caso de Christy seguía siendo un misterio, aunque unos días después de que su cuerpo fuera encontrado, los detectives recibieron una curiosa noticia. Se enteraron de que el bolso de Christy había sido encontrado en un contenedor detrás de Cheers, un bar en el Campeón Bowie Boulevard. Cheers estaba a solo media milla del estacionamiento de bolos Brunswick Ridgely, el lugar donde Carla había sido secuestrada en febrero de 1974. Los residentes estaban cada vez más preocupados por la perspectiva de un delincuente en serie. Tales preocupaciones crecieron cuando Catherine Davis, una aspirante a modelo de 23 años, desapareció el 9 de septiembre de 1984. Su cuerpo fue encontrado en un campo en Far South Fort Worth. Un mes después, el 19 de octubre, Marilyn Hartman, una maestra de 25 años, fue encontrada amordazada y estrangulada en su dormitorio de Fort Worth, solo 3 días después de que Cindy Heller, un 23 años de edad, graduada de la Universidad Cristiana de Texas y ex concursante de belleza, desapareció después de ser vista por última vez cerca de Hulen Mall.
Más tarde fue encontrada estrangulada en el lecho de un arroyo en el campus de la Universidad Cristiana de Texas. Las tragedias siguieron acumulándose. El 26 de noviembre de 1984, Katherine Jackson, otra maestra de secundaria local, fue encontrada desnuda en su bañera con el agua todavía corriendo. Había sido estrangulada con una cuerda. 2 semanas después de eso, Angela Ewer, una modelo de 21 años a tiempo parcial y programadora para una estación de rock FM, dejó la casa de su prometido en el suroeste de Fort Worth. Al día siguiente, su coche fue encontrado abandonado por una carretera en la parte sur de la ciudad, y sus restos descompuestos fueron descubiertos en un campo al norte de Fort Worth. La noche del 22 de diciembre, pocos días antes de Navidad, Regina Grover, de 21 años, fue vista con su novio saliendo de The Keg, un restaurante en Camp Bowie. Ella fue encontrada al día siguiente estrangulada y ahogada en un arroyo bajo un puente en el norte de Fort Worth. Su novio, que fue encontrado en su cama en su apartamento, había sido golpeado fatalmente. Las mujeres de Fort Worth, especialmente las que vivían en la parte suroeste de la ciudad, estaban en pánico. Los medios locales informaron sobre las ventas de armas en masa. Cuando el Departamento de Policía ofreció un seminario gratuito sobre autodefensa, asistieron más de 3,000 mujeres. El Departamento de Policía formó otro grupo de trabajo. «Vamos a acabar con esto», prometió el jefe de policía H.F. Hopkins. Los detectives interrogaron a todos los sospechosos, desde ex-convictos con largas hojas de antecedentes a un fotógrafo independiente. La investigación fue infructuosa, y la única noticia bienvenida fue una tregua en los crímenes. El culpable, si era un culpable, parecía haberse retirado. Eso fue hasta el 24 de febrero de 1986. Un transeúnte se encontró con el cuerpo desnudo de una mujer parcialmente envuelto en una manta, tendido en una colina cerca de un parque en el centro de Fort Worth, que había sido estrangulada, pero la policía no pudo identificarla a través de las huellas dactilares habituales o registros dentales, ni recibieron ningún informe sobre una mujer desaparecida que podría haber proporcionado una pista. Pasó otro año, y luego otro, y esta vez, realmente parecía como si el hombre desconocido que había cometido todos estos crímenes se hubiera retirado para siempre. Jim, el hermano pequeño de Carla Walker, no se había dado por vencido. Después de graduarse de Western Hills High, Jim había asistido a la Universidad Estatal Sam Houston, donde leyó libros sobre delincuentes en serie y tomó cursos de psicología anormal para que pudiera entender mejor lo que describió como la mente criminal. Después de graduarse de la universidad, se mudó de nuevo a Fort Worth y solicitó convertirse en oficial del departamento de policía de la ciudad. Su plan era ser ascendido a detective y conseguir los archivos de Carla y encontrar al hombre responsable. Durante una sesión de entrenamiento en el campo de tiro de la academia, sin embargo, Jim notó que algo estaba mal con su vista. Un médico más tarde le diagnosticó una afección ocular congénita. Obligado a abandonar la academia, se fue a trabajar en seguridad en una oficina local de Defense Contractor General Dynamics, pero continuó buscando al hombre responsable. Después de que su padre falleció en 1987 de un ataque al corazón, Jim profundizó a través de las notas en la caja de metal de Layton en busca de nuevas pistas a seguir. Después de que su madre falleció en el 2015, Jim compró la casa de sus padres y se mudó a ella con su esposa. Quería estar allí en caso de que alguien tuviera conciencia a las 3 de la mañana y apareciera para confesar, dijo. En enero del 2019, los detectives Leah Wagner y el oficial Jeff Bennett decidieron volver a ver el caso de Carla después de que Jim hiciera una solicitud, entre los que entrevistaron el novio de Carla para entonces, Rodney McCoy, que se había mudado a Alaska tan pronto como se graduó de la escuela secundaria para trabajar en una plataforma petrolera, diciendo a su familia que necesitaba estar tan lejos de Fort Worth como sea posible. Finalmente regresó a Texas y vivía cerca de Austin cuando Wagner y Bennett lo alcanzaron. Para tratar de localizar nuevos testigos, investigadores publicaron un mensaje en la página de Facebook del Departamento de Policía. Recibieron un par de docenas de respuestas, incluyendo una de una mujer que afirmó que su ex marido había crecido en el mismo suburbio que Carla y había mantenido un manojo de artículos de prensa sobre su caso, que ocasionalmente releía, una señal probable de que él era sospechoso. Sin duda, la decepción de la ex esposa fue evidente, ya que su ex marido pudo probar que había salido de la ciudad el fin de semana que le quitaron la vida a Carla. Lo que los detectives necesitaban era evidencia física, y la mejor evidencia física que podían esperar encontrar, por supuesto,
era el ADN del culpable. Desde que Carla perdió su vida, la tecnología de identificación de ADN no solo se había desarrollado, sino que había progresado. Más allá de las expectativas de nadie, había ahora incluso laboratorios que se especializaron en la cartografía genealógica, en la que los técnicos utilizan bases de datos de libre acceso para vincular el ADN de una persona desconocida al ADN de los familiares de esa persona. Afortunadamente para Wagner y Bennett, el vestido de Carla y otra ropa que había usado la noche en que su vida terminó había sido cuidadosamente empacado en bolsas de papel en el laboratorio de pruebas del departamento de policía, lo que significaba que había una posibilidad de que los técnicos aún pudieran encontrar una muestra utilizable de ADN. Después de todos estos años, sin embargo, no había manera de saber si el ADN se había degradado, lo que impediría a los técnicos de compilar un perfil genético completo del hombre responsable. Una vez más, la realización de pruebas de ADN en la ropa de Carla podría costar el departamento de policía de Fort Worth tanto como $20,000, dinero que era más probable que vaya hacia los casos activos. Wagner y Bennett estaban decididos a encontrar al menos una buena ventaja, pero sabían que las probabilidades estaban en su contra. Luego su investigación tomó un giro impredecible. Vincent Strange era un técnico de Fort Worth Aerospace de 40 años y aficionado al true crime. En el 2017, creó un podcast sobre casos sin resolver en Texas. Su primera historia iba a ser sobre Carla Walker, cuyo caso había leído mientras investigaba en Internet. Entrevistó a los hermanos de Carla, Jim y Cindy, así como a algunos de sus amigos. Una persona que lo escuchó fue Diane Kuykendall. Diane había ido a la escuela con Carla. Carla siempre le sonreía en el pasillo a pesar de que realmente no se conocían. Diane dijo que la hacía sentir bien y que deseaba que hubiera alguna manera de que pudiera retribuir a Carla. Diane decidió volar a Nashville para asistir a una convención anual de 3 días de True Crime que recientemente atrajo a unas 5,000 personas. Ella trajo consigo 80 copias de un panfleto que había escrito sobre el caso de Carla. Entregó los panfletos a personas como Nancy Grace y Paul Holes, de Keith Morrison Fox, investigadores jubilados que trabajan para Oxygen Network. Paul Holes estaba intrigado y convenció a Oxygen Network de pagar $18,000 para cubrir el costo de las pruebas de ADN en la ropa de Carla en un laboratorio en California. Los técnicos encontraron algunos fluidos corporales intactos. De ese fluido fueron capaces de desarrollar un perfil de ADN completo que subió al CODIS, una base de datos de aplicación de la ley a nivel nacional que contiene el ADN de millones de delincuentes. Sin embargo, CODIS no pudo encontrar una coincidencia. Paul Holes y sus productores contactaron a un laboratorio de Texas que también hace mapeo genealógico, pero los técnicos tampoco tuvieron suerte. David Middleman, CEO de Outram, se puso en contacto con Paul Holes. Dijo que era optimista de que su particular método de identificación de ADN, una tecnología sofisticada que utiliza la secuenciación del genoma, podría encontrar una coincidencia. La mañana del 4 de julio del 2020, David Middleman llamó al oficial Bennett. Hemos conectado el ADN a un árbol genealógico en particular, y dijo que el apellido es McCurley. Después de algunas pruebas adicionales y trabajo policial, Middleman y Bennett dieron con Glenn Samuel McCurley Jr., que había estado viviendo en Fort Worth en el momento de la desaparición de Carla. Bennett advirtió que Glenn McCurley Jr. era el camionero que le había dicho a la policía en 1974 que su Ruger 22 había sido robada. Wagner y Bennett hicieron una verificación de antecedentes de McCurley, pero había poco de dónde tomar. Dijeron, aparte de una condena penal en 1961 por robar un coche cuando tenía 18 años. No tuvo encuentros con la policía. McCurley ya no conducía camiones a tiempo completo. Para entonces, realizó trabajos de mantenimiento a tiempo parcial en un gimnasio. Wagner y Bennett decidieron hacerle una visita. Llegaron sin previo aviso a la casa del McCurley. McCurley y su esposa Judy educadamente invitaron a los detectives a la sala de estar y charlaron amablemente. McCurley habló de sus viejos tiempos de conductor de camiones. Judy dijo que había pasado 32 años en el programa de Ridgely West Baptist Daycare, finalmente retirándose en el 2004 debido a problemas de salud. También mencionó que su marido sufría de diabetes y que recientemente había tenido una cirugía para extirpar un tumor del tamaño de un puño en su hígado. No estamos listos para esto, dijo Judy, especialmente con su cáncer.
Finalmente McCurley preguntó a los detectives con su voz ronca: ¿de qué quieren hablar? Vamos muy atrás en el tiempo, dijo Wagner. En 1974 vivían aquí en ese momento, así que es posible que hayan oído hablar de una joven secuestrada en una bolera. Sé exactamente de cuál estás hablando. Judy, dijo inmediatamente Carla Walker. Judy le dijo más tarde a los detectives que podía recordar dónde vivía la familia Walker en Williams Road, que mantenían su habitación de la misma manera. Ella dijo que mantenían su coche estacionado en la calzada durante años y años, que usted manejaría y vería el coche aparcado en la calzada, y que era absolutamente desgarrador. La detective Wagner dijo que ella y Bennett habían reabierto la investigación y estaban contactando a los que habían sido entrevistados por la policía en 1974. Es un caso enorme, dijo, y vimos en un momento que habían hablado con usted, señor McCurley. Wagner le preguntó a McCurley si podía tomar una muestra de ADN. Sería la forma más fácil de eliminarlo como sospechoso, explicó. McCurley dudó, luego tomó un bolígrafo firmando un formulario de consentimiento y abrió la boca para que Wagner pudiera frotar el interior de su mejilla con un hisopo. Judy les dijo a los detectives: espero que averigüen quién es el responsable. Esa chica necesita ser recordada como alguien que importaba. 11 días después de que los técnicos de laboratorio verificaran que el ADN de la mejilla de McCurley coincidía perfectamente con el ADN encontrado en la correa del sujetador de Carla, los miembros de la Fuerza Especial de Fugitivos de los Marshalls de Estados Unidos, en el norte de Texas, llegaron a su casa para arrestarlo. Fue conducido al departamento de policía, donde hizo uso a su derecho a tener un abogado presente durante su interrogatorio. Durante varios minutos, se sentó solo en una sala de entrevistas. Al principio negó cualquier participación. Afirmó que nunca antes había visto a Carla Walker. Finalmente dijo con los ojos hinchados de lágrimas: está bien, lo hice, supongo. Dijo a los detectives que en la tarde del 16 de febrero de 1974 había bebido whisky y cerveza durante varias horas. Dijo que comenzó a conducir y estacionado en algunos estacionamientos. En un momento se dirigió al boliche. Parecía como si McCurley estaba a punto de confesar. En su lugar, le dijo a los detectives que había oído a una chica gritando en un coche cercano. Fui allí para ver si podía ayudar. Este tipo grande la tenía a ella contra la puerta sacudiéndola. McCurley dijo que abrió la puerta del acompañante y se metió en una pelea con el chico y lo empujó. A Carla la llevó de vuelta a su coche y luego la llevó a otro estacionamiento. Ella comenzó a abrazarme agradeciéndome y una cosa llevó a otra. Él afirmó que todo lo que pasó entre él y Carla fue consensual y él no sabía lo que le había pasado después de eso. Después de hablar con sus abogados designados por la corte, McCurley se declaró inocente. Sus abogados argumentaron en sus presentaciones judiciales que la prueba de ADN del laboratorio de Outram era defectuosa y que Wagner y Bennett habían coaccionado a McCurley a una confesión falsa. Los abogados también retrataron a McCurley como débil. Este hombre no representa una amenaza para nadie, por lo que podemos decir que ha llevado una vida sin incidentes. 9 meses después, el 16 de junio del 2021, la primera audiencia previa al juicio abierta al público se llevó a cabo. Con uniforme verde de cárcel, McCurley fue empujado a la sala en una silla de ruedas. Cuando el juicio se puso en marcha unos meses después, el novio de Carla, Rodney, testificó sobre la noche en que desapareció. El detective retirado Jim Minter subió al estrado para hablar sobre la investigación original del caso de Carla, y Wagner y Bennett testificaron sobre su propio trabajo policial. Los fiscales Dia Vignan y Emily Dixon desplegaron el vestido azul que Carla llevaba la noche que fue secuestrada y lo presentaron al jurado. También reprodujeron 3 horas de la entrevista grabada en video que Wagner y Bennett habían llevado a cabo con McCurley después de su arresto, y luego los fiscales revelaron una sorpresiva prueba, la Ruger 22 de McCurley, que según él había sido robada. La policía la descubrió durante un registro de su casa escondida en un compartimento sobre una puerta. Por supuesto, el caso estaba abierto y cerrado al tercer día del juicio. McCurley cambió su declaración de culpabilidad y el juez rápidamente lo condenó a cadena perpetua. Después del juicio, todavía había muchas preguntas. ¿Por qué Glenn McCurley, un hombre sin antecedentes penales violentos, habría cometido un crimen tan sádico? ¿Fue un acto impulsivo de ebriedad o McCurley fue un depravado delincuente en serie que también fue responsable de marcar las vidas de otras jóvenes mujeres de Fort Worth?
Y si era un delincuente en serie, ¿por qué se detuvo repentinamente a mediados de los 80? ¿Tuvo un genuino cambio en su corazón? Los investigadores creen que McCurley es responsable de muchos otros crímenes y las investigaciones están actualmente en curso.